Después esto. Bienvenidas, bienvenido Miguel, nuestro querido docente parisino, que nos ayuda a pensar cuestiones de la subjetividad en nuestra formación, en la escuela de comunitaria. Y bueno, te agradezco enormemente la hora, sé que es horrible esta hora para vos. No, para nada, para nada. Yo estoy contento porque siempre me gusta cuando Florencia me invita. Yo estoy contento, aparte me parece muy interesante efectivamente el trabajo que ustedes hacen y la formación esta, porque efectivamente se trata de entender un poco esto que durante mucho tiempo el psicoanálisis y la psicoterapia un poco así mayoritaria no entendió, que era de que el ser humano es un ser social, ¿no? Y que no existen individuos independientes. Inclusive después vamos a verlo, ¿no? Durante la parte de la charlita, ¿no? Al principio, después dejaremos una hora de charlita, una hora después para intercambio. Pero es cierto que el psicoanálisis ha pifiado por lo menos 3 o 4 grandes, digamos, desafíos, ¿no? O realidades, ¿no? Ha pifiado efectivamente lo que sería el antiedipo de Deleuze, para decirlo así rápidamente, el hecho de que el psicoanálisis edipianizando a la gente, canalizando las angustias hacia papá, mamá, bueno, etcétera, hizo como un embudo, ¿no? Como un embudo que toda la angustia tenía que estar canalizada hacia la formación del individuo, ¿no? En eso participó a algo muy, muy duro, que fue que vamos a verlo con respecto a la crisis actual, que es la crisis justamente de esa figura, que es la figura central para la sociedad, que tasa, para, para la sociedad neoliberal, etcétera, ¿verdad? O sea, que es la figura del individuo, que es lo que Marx mismo marca, de que el individuo es la piedra angular, ¿no? O sea, la base de la sociedad. O sea, ¿pero por qué el individuo? Porque el individuo es una construcción social, económica, antropológica, de todo punto de vista, es una construcción, y es la construcción de la colonialidad occidental, es la construcción. O sea, el individuo va a aparecer como la forma superadora de organizarse de la humanidad, de la especie humana, ¿verdad? Rompiendo todos lazos, y el individuo, como Descartes lo quería, tiene que ser autónomo, separado de la naturaleza, amo y dominador de la naturaleza. Bueno, efectivamente el psicoanálisis, así rápidamente, ¿no? O sea, efectivamente pasó al lado, pero realmente al lado de Deleuze. O sea, aparte es muy cómico porque como es culto citar a Deleuze y a Guattari, todos lo citan. Pero bueno, viste, es como se dice, hay músicos de oído, hay intelectuales de oído, o sea que no leen, ¿no? El músico de oído no lee, el intelectual de oído no lee. Entonces, bueno, no se sintieron tocados por esta crítica radical de Deleuze y Guattari en el Arquetipo, diciendo, pero ustedes están construyendo individualidades y cortando los lazos, y en eso es una empresa de dominación y de colonización, ¿verdad? Colonización de la vida y colonización del ser humano. La segunda grande desafío, encuentro, rendezvous, no sé cómo, no, que cita que el psicoanálisis pifió, es con lo que se llama la neurofisiología, que se llama, la moda se la llamaría neurociencia, que es el hecho de que el cerebro existe, y que los cuerpos existen, ¿verdad? Y que el psicoanálisis, los psicoanalistas que se la pasan hablando del culo, cuando vos decís cerebro se sonrojan, ¿no? Porque les parece muy grosero decir cerebro, ¿no? Y efectivamente, por ese lado se desató así aún más este reduccionismo psicoanalítico, donde todo es psi, y de una manera absolutamente idealista, es una metafísica, ¿no? Donde ni siquiera, yo trabajo y estudio muchísimo todo lo que es la neurofisiología del cerebro, trabajo en esta interfaz entre biología y epistemología, y yo no veo ninguna razón, al contrario, más estudio, menos voy a ningún reduccionismo, ni fisiologista, ni mental, ¿verdad? O sea, sino que efectivamente nosotros vemos que hay
una especie, no diría ni de paralelo, pero de consonancia, ¿verdad? Una consonancia, o sea, entre, bueno, eso fue la segunda gran pifiada del psicoanálisis, que lo condenó a tratar de construir individuos aislados y sin cuerpo, ¿no? Individuos solos y sin cuerpo. Bueno, entonces, en ese sentido, efectivamente, el psicoanálisis hoy en día, para hablar del sufrimiento psíquico contemporáneo, no nos da abasto. Y la tercera cosa que no entendió y que no trata es qué significa la emergencia del mundo algorítmico, ¿verdad? O sea, qué significa la emergencia del mundo algorítmico como una verdadera transformación antropológica y biológica. Bueno, entonces digo una palabra con respecto a eso y después volvemos para atrás, para empezar por donde queríamos empezar. En realidad, claro, cuando no se entiende la cuestión algorítmica, cuando no se entiende esta nueva gran colonización de lo vivo por el aparato digital, lo que no se está entendiendo es una transformación que, yo decía, es biológica. ¿En qué es biológica? Yo tomo simplemente el ejemplo del teléfono portable, el móvil, ¿no? El móvil, en realidad, una mutación para una especie, no tiene ninguna necesidad de ser una mutación genética para representar una mutación en la especie. O sea, muchas veces que epigenéticamente haya un cambio muy, muy grande, hace que la especie se modifique en su modo de actuar totalmente y de reproducirse, sin que por lo tanto siga a este cambio un cambio genético. Bueno, ¿qué es lo que le pasó a la especie humana? Hablemos nada más que del móvil o de esto, del Zoom y qué sé yo. La especie humana, que era una especie que tenía una comunicación diferida y modificada, ¿verdad? O sea, diferida porque tenés que esperar para encontrar el otro para hablar, y transformada porque tampoco no se entiende muy bien, ¿verdad? Esa especie de repente le salió un órgano de comunicación permanente, instantáneo, entre todos los humanos. ¿Se entiende? Entonces, en realidad, de un punto de vista biológico, una mutación mayor no necesita ser ni anatómica, no necesita ser anatómica para ser fisiológica. ¿Se entiende? O sea que en el funcionamiento hay una mutación de la especie sin que para nada te salga una antena o lo que venga. Este tipo de cosas, los queridos colegas que se ocupan del sufrimiento psíquico lo ignoran absolutamente, y seguimos hablando de individuos aislados con papá, mamá, y que el sufrimiento tiene que ver con una historia absolutamente personal, etcétera, etcétera, sin hablar de geografía, sin hablar de invasiones, sin hablar de mutaciones. Bueno, eso. Hoy lo que quiero abordar, la primera parte, yo miro la hora para... si a ustedes no les molesta desbordar un poco, a mí no me molesta desbordar, así podemos charlar, pero quiero poder exponer la primera parte, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, entonces, hoy lo que quería hablar era presentar de la manera clara, pero rápidamente, lo más rápidamente posible, lo que de mi punto de vista y con la gente con la que yo trabajo nos parece que es el gran cambio que hoy estamos viviendo como humanidad, como vivos en la Tierra, no vivos en el sentido del porteño vivo, ¿no? Sino como lo viviente, ¿no? O sea, lo viviente en la Tierra, que es una mutación, es un cambio absolutamente general que, fíjense ustedes simplemente lo que significa desde un punto de vista biológico que en los últimos 40 años 60% de las especies vertebradas hayan desaparecido, ¿entiendes? O sea, por ejemplo, ese tipo de cambios, que por supuesto, si uno sigue con el modelo, yo soy un individuo que tiene problemas con papá y mamá y con mi sueldo y mi tarjeta de crédito, efectivamente no vemos en qué la extinción de especies lo tocaría uno, pero como efectivamente eso es una construcción metafísica, sí nos toca y sí estamos siendo modificados por esta inmensa modificación que estamos viviendo, que es absolutamente irreversible. Bueno, antes de empezar lo que quería decir, bueno, aprovechaba porque dijiste que está un León Benazaya, que escuché que dijiste que estaba. Bueno, León Benazaya, quería decirle hola, porque León Benazaya es mi tío padre, que me introdujo a la filosofía
me pagaba, a los 15 años me regaló cursos con un gran maestro de filosofía que se llamaba Raúl Sierreta. Yo iba todos los miércoles a un departamento en la calle ex Cangallo y hoy Perón, donde vivía Rodolfo Walsh, vivía Kusch, Gunther Rodolfo Kusch, y vivía Sierreta, entre otros. Era un lugar, o sea, que vibraba, ¿no? O sea, y entonces mi tío, bueno, justamente acabo de terminar de leer, entonces paso un chivo, porque no es para mí, es para mi tío León, mi tío padre. Acabo de terminar de leer este libro, que es un libro, que es su último libro que publicó, y que efectivamente es una especie de, después lo podemos poner ¿no? En algún ¿Cómo sitio. cuidar su salud mental, dice? Sí, o sea, cómo cuidar su salud mental, física y su privacidad, ¿no? O sea, es el último libro de León Benazaya, y bueno, después podemos ponerlo en el sitio. Dale, Y no, decía simplemente porque uno viene de algún lado, ¿no? Y yo vengo mucho de León, entonces como escuché que estaba, y justamente acabo de terminar de leer su último libro, aprovechaba para pasar el chivo. Bueno, ahora, lo que estamos viviendo, la época que estamos viviendo de cambio, es algo del cual todo el mundo habla, pero como esas cosas de las cuales todo el mundo habla, pero que es muy difícil de incorporar, de integrar realmente lo que está pasando. Y yo no creo que nadie pueda realmente integrar lo que está pasando como cambio enorme del modo de habitar el mundo para el viviente, no solamente para los humanos, ¿verdad? Este cambio tiene que ver efectivamente con lo que se diría, ¿no? Lo que se llama la irrupción de la complejidad dentro de la época. ¿Pero qué significa la irrupción de la complejidad? La complejidad, para ser rápido, no es, de nuestro punto de vista, un método de análisis o un paradigma, es el nombre del parate, del no va más, de un modo de habitar el mundo, que es el modo occidental, productivista, extractivista, que es el modo de, bueno, que Descartes va a poner en forma, ¿no? Donde dice, debemos ser amos y posesores de la naturaleza, el mundo de Fray Bartolomé de las Casas, donde todos somos humanos, pero algunos son humanos con la humanidad incompleta, bueno, ¿no? ¿Verdad? O sea, ese mundo, el mundo del problema y la solución, y este es un punto sobre el cual me parece fundamental volver después, ¿no? Ese mundo donde es el mundo del ingeniero, ¿verdad? El ingeniero mira, ve problemas y busca soluciones, ¿no? La linearidad de hay soluciones, ese mundo de la teleología, ¿no? Del sentido de la historia, donde vamos hacia un lado. Ese mundo que uno de los que vivían ahí en Cangallo, Rodolfo Kusch, llamaba el mundo del ser, para oponerlo al mundo del estar o del estar haciendo. El mundo del ser, dice Kusch, es el mundo donde, efectivamente, es el mundo colonial, ¿verdad? Donde se es como se debe ser. Nadie es todavía. En el mundo del ser, estamos siempre en una incompletud, ¿verdad? O sea, el mundo del ser, el mundo colonial, es el mundo donde todos vivimos como en una sala de espera, ¿verdad? O sea, para ser. El otro día una paciente me contaba, una psi que trabaja en un hospicio de viejos, no sé cómo se llama esto, no de ancianos, no sé cómo se llama, hospicio se llama, bueno, no me acuerdo, bueno, no importa. Me contaba que qué suerte que un tipo, Pierre, ¿viste? Que tiene 95 y va a tener 96 años, está muy bien y lleno de proyectos. Y uno dice, puta, ¿no? Qué lástima, ¿no? Qué lástima que no pueda quedarse tranquilo ni a los 96 años. ¿Por qué no puede estar, como diría Kusch, ¿no? ¿Por qué no puede estar? ¿Por qué no puede existir? ¿Por qué necesita todavía pensarse en una incompletud eterna? ¿Entiende? Bueno, ese mundo es el mundo del productivismo, de la linearidad, etcétera, etcétera. Es el mundo que Le Corbusier, el gran arquitecto, ¿no? Dice, la línea recta es la línea del hombre, y la línea curva es la línea del asno y de la mujer, dice Le Corbusier, que es un arquitecto adorado por la izquierda, ¿no? Y todos los intelectuales, que, bueno, capaz que tampoco lo leyeron, como es el caso de Deleuze para los psicoanalistas. Bueno, en todo caso, efectivamente, ese mundo explota, ese mundo donde todas nuestras actividades estaban ordenadas hacia el futuro, ¿verdad? El futuro promesa.
futuro promesa. O sea, el asunto del proyecto, ustedes saben muy bien, dentro de la psicoterapia institucional, o mismo en el consultorio, ¿no? Ese asunto de qué proyecto tenés, ¿no? Proyectarse, o sea, nunca habitar, ¿no? Por eso a mí me gusta mucho. Yo, Hush, la verdad, lo encontré hace un año. Lo encontré de casualidad hace un año y me parece fantástico, ¿no? Por eso evoco los conceptos que me parecen muy claros, ¿no? Es esa idea de que nadie es lo que es. Todos tienen que ser proyectos incompletos. Y no les dejamos tranquilos a nuestros pacientes hasta que no nos dicen que no están contentos con lo que son y que tienen un proyecto. ¿Se entiende? No dejamos tranquilos ni a los pacientes, ni a las poblaciones, ni a los grupos sociales con los cuales trabajamos. No lo dejamos tranquilo hasta que no nos dicen como somos no se debe ser. Yo estoy al tanto, te dice. Yo estoy al tanto como soy, no debo ser. Tengo un proyecto, ¿verdad? Bueno, ese es uno de los temas efectivamente que vamos a volver, pero ese mundo del proyecto, del futuro, de las vanguardias, ese mundo del ser, bueno, ese mundo es el que la complejidad viene a ¡pum!, pararlo. La complejidad, antes que ser una teoría, es una fuerza material. Por eso Edgar Morin, el papá del concepto, dice, la complejidad es un encuentro catastrófico. Catastrófico en el sentido de René Thom, ¿no? O sea, una catástrofe, quiere decir un cambio radical. En realidad el mundo, de repente, ese mundo, ese modo de habitar el mundo, de producir, de autoproducirse, de repente llega a un punto donde no puede más. ¿Por qué? Porque el antropoceno, o lo que sería el capitaloceno, ¿verdad? Para el antropoceno son los procesos. El capitaloceno quiere decir que es un modo de producción que no es la culpa de nadie tampoco, ¿verdad? Que es un modo de producción productivista, etcétera, etcétera. Ese mundo donde todo lo contable, donde nos llaman a funcionar y existir cada vez menos, etcétera, ese mundo de repente aparece como no viable, como no viable. Ese es el punto en el cual nuestra humanidad y lo vivo, ¿no?, se encuentra hoy en día. Se encuentra en un punto donde no es viable, ¿verdad? No es viable. O sea, no es viable porque si se sigue este modo de producción, este modo de extractivismo, este modo de consumación, este modo de lazo social, y bueno, la destrucción no la para nadie. Pero a la vez no es para nada evidente decir cómo se para esta destrucción, cuál es la alternativa, ¿verdad? El problema, y ese es otro vector importante para la introducción de lo que nos interesa hoy, el problema es que en el momento donde efectivamente nuestra humanidad llega a un punto de parate, a un punto de no va más, ¿no? En lugar de volcarnos hacia una suerte de actividad de reflexión, bueno, sí lo hacemos, ¿no? Una minoría lo hacemos, pero nuestra humanidad va a ser un mal encuentro, que es el encuentro con la máquina a calcular, o sea, la informática, ¿no? La cibernética, que va a relanzar la promesa del futuro, la promesa teológica, pero esta vez la relanza deshaciéndose del humano. ¿Se entiende? O sea que hay un fracaso de la racionalidad racionalista, el sueño kantiano, el sueño cartesiano, el sueño del occidente de que el hombre podía llegar a una racionalidad total. Y ahí el psicoanálisis, en realidad, no escapa al racionalismo occidental, porque el psicoanálisis, y todas las terapias en general, claro que aceptan que hay un inconsciente, una pulsión, un deseo, pero a la vez es un tratamiento racional de este contenido pulsional oscuro, ¿entiendes? O sea, depende de las teorías, depende de los abordes, hay algunos que aceptan más la permanencia del oscuro, otros que la aceptan menos, pero es como una especie de tentativa del occidente para recolonizar lo que en 1900 ya se estaba escapando, ya se escapaba por todos lados, ¿verdad? Bueno,
Entonces, efectivamente, esta imposibilidad de continuar así, esta imposibilidad de decir, bueno, pero en realidad el dispositivo hombre, y hombre, no humano, ¿no? Hombre, ¿no? El dispositivo hombre, sujeto, mundo, objeto, etcétera, etcétera, conquistador, viril, etcétera, produce destrucción. Produce destrucción. Y ahí aparece esta bifurcación que yo decía. Por un lado, efectivamente, está un nosotros muy flu, que trata efectivamente de decir, bueno, pero ¿qué pasa? ¿No? Hay un interés de repente muy grande después de hace unos decenios, ¿no? Por las otras culturas que no entraron en la modernidad, que a pesar de haber sido aplastadas colonialmente, guardaron su potencia en América, muchísima, ¿verdad? En África, en Asia es una cosa muy particular lo que pasa en China, ya podremos ver, capaz que sí, capaz que no. Pero digamos que por un lado hay una búsqueda de una otra concepción de la vida, un otro modo de habitar el mundo y nuestro cotidiano, pero del otro lado hay la tentación transhumanista, posthumanista, de delegar nuestras funciones hacia la máquina sin cuerpo. ¿Se entiende? O sea, porque se considera de manera bastante explícita que el problema de la racionalidad humana es que la racionalidad humana está siempre, entre comillas, intoxicada por las pulsiones, por el cuerpo, ¿verdad? Y que entonces de repente nosotros tenemos que delegar. Esta delegación, dicho muy rápidamente, es masiva, absoluta y por el momento totalmente triunfante, ¿verdad? Bueno, sí. No, se me hace una preguntita pequeña. ¿A vos te parece apropiado decir que lo que destruye es el modelo patriarcal? El modelo patriarcal es hijo de la racionalidad moderna, no sé, eso, porque acá estamos mucho con la deconstrucción y el feminismo, ¿no? Sí. Y estamos pensando mucho en clave de esto, de lo patriarcal, del padre, ¿no? El padre, bueno, el psicoanálisis también padeció, estamos evaluando qué estragos hizo la cuestión patriarcal dentro del mismo discurso. O sea, estamos ahí revisando todas las prácticas, creo. Entonces, Claro. ¿te parece apropiado o no es el modelo patriarcal? Como dijiste, digamos... Bueno, yo doy mi punto de vista, ¿no? Mi Sí. punto de vista, bueno, por empezar, el patriarcado fue absolutamente, pero absolutamente defendido y promocionado por el psicoanálisis, ¿no? O sea, el nombre del padre de Lacan, la función tercero del padre, o sea que el falo como... Entonces Lacan dice, el falo no es el pene. Ah, no, bueno, el falo no es el pene, pero tampoco es, no sé, tampoco es el dedo, ¿viste? O sea, el falo quiere decir algo, ¿verdad? O sea que... Entonces sí, yo creo que en eso, por supuesto, la edipinización de la que hablaba antes es patriarcal, y por supuesto que todo el psicoanálisis ha participado de esto, viendo cómo la madre era devoradora, la madre no podía producir una separación, una autonomía, era muy patológica, y el padre tenía que volver del bar, para emborracharse un poco menos, para operar la separación, ¿verdad? O sea, y entonces había todo un circo, un ritual a dos mangos, ¿viste? De cortar el cordón, el nacimiento, era el padre que cortaba el cordón porque separaba a esa pobre criatura del peligro de la madre devoradora. Entonces, por supuesto que el antropoceno, el capitaloceno, el occidente, el mundo del ser, como diría el otro, el Gunther, es patriarcal. Pero de mi punto de vista, y yo pienso que eso tiene que ver por el hecho de vivir en la ciudad más grande de África, que es París, o sea, así dicen los fachos, ¿no? Y es verdad, o sea, en París es la ciudad donde viven más africanos, no hay ninguna ciudad africana donde haya tantos africanos como en París, ¿no? Pero bueno, el hecho de tener tanto contacto con África, con el mundo musulmán, etcétera, me hace decir que efectivamente hay un patriarcado occidental, un patriarcado colonialista, pero hay un patriarcado también precolonial o paracolonial, porque por ejemplo nosotros acá tenemos un problema enorme. Yo trabajo con una amiga en Milán, ¿no? Que recibe a las mujeres africanas que sufren excisión o ablación. La excisión es el aplastamiento, ¿no? Del clítoris, o sea, no es la extracción quirúrgica, y la ablación es
arrancarle los grandes labios, así para ser claro y neto lo que estamos hablando. Estas prácticas son prácticas milenarias que nunca habían visto un blanco en su puta vida, ¿entiendes? Cuando los chinos te deforman el pie de la mujer, cuando ciertas tribus africanas te alargan el cuello. Entonces, me parece que hay un patriarcado propio, típico del mundo occidental colonial, que es el que hoy está explotando, pero eso no tiene que, de mi punto de vista, sinceramente, no tiene que taparnos los ojos de lo que una amiga que yo tenía, Françoise Héritier, una antropóloga feminista, Françoise Héritier dice: entre lo masculino y lo femenino hay una valencia negativa permanente. O sea, ella dice, mientras que no hay lucha, si no hay lucha, esto se va al carajo, quiere decir, ¿se entiende? O sea que en ningún momento se puede llegar a un punto donde no se tenga atención. Y en realidad, bueno, a mí me parece eso, me parece que hay que tener mucho cuidado con toda historia de lucha final donde se acabaría con la colonialidad, se acabaría con el patriarcado, porque eso tiene olor a contradicción principal, contradicción secundaria, ¿verdad? O sea, donde primero había que ocuparse una cosa, o sea, porque en realidad, al costado, atrás, abajo de este patriarcado occidental, hubo, hay y habrá otros modos de opresión y de mutilación de las mujeres, me parece, ¿verdad? Bueno, Bien. es eso, ¿no? O Está sea, bien, perfecto, muy claro. bueno, entonces ahora lo que tengo, pum, pum, yo que sea claro cómo sigo con dónde estaba. Así, ya me acuerdo. O sea, bueno, entonces, en realidad, esta deconstrucción, y ahí vamos al tema central de hoy para nosotros, ¿verdad? Podemos volver con este asunto de contexto. Lo que pasa es que paso rápido por el tiempo y también porque pienso que hay muchas Sí, cosas sí, que son no conocidas, pasa ¿verdad? nada. ¿Qué es lo que pasa en realidad con este cambio fundamental del modo de habitar la Tierra? Lo que pasa es que si nosotros tomamos el modo no occidental, el modo de, como diría el otro, Gunther, ¿no? Kush, el indio, cómo vive el indio, pero cómo vive el africano que está en su población, bueno, etc. Y bueno, en estas configuraciones, en estos modos de relación con el mundo, no hay sujetos y objetos, no hay separación. O sea que las dimensiones humanas, como multiplicidades, se encuentran agenciadas, articuladas a las multiplicidades del contexto, ¿verdad? Yo me acuerdo una vez que participé en Jujuy, en una reunión donde se era cuestión de una minería con una minera de Canadá que había venido, qué sé yo, como para ver un poco, ¿no? Y bueno, ellos decían que ellos podían pagar el desplazamiento, la mudanza de la gente, pagarle muy bien, claro, había 5 collas cada 15 kilómetros cuadrados. Entonces los canadienses se morían de la risa, se les pagamos cualquier guita y estos se van, ¿verdad? Y la respuesta unánime de cada población donde venían estos a hablar era, pero ¿cómo vamos a mudar? No podemos mudarnos. Porque no había un sujeto separable, ¿verdad? O sea, entonces, claro, capaz que muchos de estos collas, aymara, ellos tenían como una visión un poco alucinatoria, ¿no? Es decir, y se llevarán la montaña, el cóndor, la llama, el sol, o sea, ¿cómo se muda todo eso? Porque no había esa vivencia de un sujeto separado, ¿verdad? Bueno, este modo de vida que subsiste bajo la dominación colonial, esto existe, pero esto es el gran desafío para el conjunto de las sociedades humanas de hoy en día. ¿Por qué? Porque justamente lo que no funciona más es esta idea del sujeto separado del objeto. Inclusive, no tenemos tiempo, me parece, pero ya veremos, inclusive dentro del mundo cibernético posthumano, justamente se incorpora esta no separación del sujeto y el objeto. Por eso es tan potente, porque es adaptada históricamente a la crisis actual, ¿no? La delegación de funciones. Bueno, en ese sentido, efectivamente, el gran desafío es
para decirlo ya en los términos míos como investigador, es cómo se puede reincorporar lo humano a dimensiones orgánicas, ¿verdad? O sea, cómo se puede reincorporar lo humano a funciones, a dimensiones orgánicas, a contextos de una cierta organicidad, ¿verdad? Entonces yo tengo un gran amigo, Raúl Civechi, ¿no? Que Raúl fue alguien que tuvo mucho protagonismo en Bolivia, con Evo, mucho protagonismo en Chiapas, ¿verdad? Y él, claro, él siempre me explica, en realidad, en esas poblaciones no hay ningún retorno de la humanidad al contexto, nunca se fueron. Pero el problema es que hoy en día hay 80% de la humanidad que vive en Babilonias, donde la separación es total, donde se vive como individuos edipianizados, como individuos contables, como individuos absolutamente colonizados por la alta tecnología, ¿verdad? Bueno, entonces lo que pasa es que lo que está cambiando sin darnos cuenta es la relación del humano con el medio, la relación del humano con el medio, la relación del humano con los paradigmas dentro de los cuales vivimos, ¿verdad? Y dentro de los cuales actuamos. En ese sentido, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo entonces para comprender, estoy haciendo muchos atajos, no estoy tomando atajos, pero bueno, espero que se comprenda, si no, bueno, me paran. Nosotros lo que tenemos que tratar de comprender como clínicos sociales, como clínicos de todo punto de vista, nosotros tenemos que tratar de entender dentro de estos cambios cuáles son los 3, 4, 5 ejes fundamentales, los vectores fundamentales, de los cuales tenemos que tener en cuenta para no estar absolutamente en una nube de pedos, o sea, estar absolutamente afuera de toda realidad. Uno de los elementos, efectivamente, es que la idea misma de trabajar con la idea de proyecto no funciona más. No funciona más porque mismo el autista más autista, cortado del mundo, sabe de un saber existencial que el futuro no es ninguna promesa, ¿me entiendes? Que el futuro no es ninguna promesa. Entonces, de repente, un elemento fundamental es cuestionar, y es lo que trataremos de charlar, ¿no? Cuestionar el dispositivo proyecto como programa terapéutico, ¿verdad? Entonces, yo vengo un poco de toda la experiencia de lo que fue la antipsiquiatría, con David Cooper, que estuvo en la Argentina mucho tiempo, era el papá de la antipsiquiatría. La antipsiquiatría era una práctica, y yo sigo siendo fiel a esos principios, era una práctica donde efectivamente no se estaba dentro del proyecto, sino que decía lo que es. Yo hoy en día, gracias a los conceptos que me parecen, de Kush tan claro, del estar, había como una visión del estar. Está el loco, está el normópato, ¿no? O sea, el enfermo de la norma, está lo que está. La cuestión es cómo se hace con lo que está. Eso no quiere decir que no se cambien cosas, pero la cuestión del cambio, dentro del mundo de la complejidad, dentro del mundo del estar, es muy diferente de la cuestión del cambio en la sociedad occidental, en la terapia clásica, ¿verdad? O sea, no se trata más de resolver problemas, encontrando soluciones, teniendo proyectos. Se trata efectivamente de poder asumir lo que hay, ¿verdad? Bueno, esto es uno de los elementos, es la idea de que yo no puedo más ordenar mi mundo, mi terapia, mi clínica, mi actividad, con este principio de trascendencia de vamos hacia mañana, que mañana será mejor, ¿verdad? Es uno de los corolarios fundamentales, es la emergencia de una inmanencia total.
de una inmanencia total. ¿Se entiende? O sea, hay un presente que aparece como el horizonte de toda práctica. ¿Se entiende? O sea, no hay más el futuro como horizonte, es el presente como horizonte de toda práctica. ¿Se entiende esto? Cuesta aceptar. Discúlpame, voy a cerrar algunas puertas porque hay mucho ruido. Sí. Sí, cuesta, disculpen, ¿no? Cuesta aceptar, cuesta aceptar, y bueno, quizás puedes ampliar un poco la cuestión del cambio, porque digo, estamos acá hace frío, estamos calentitos, estamos con la pantalla, digo, tenemos como un estar que está buenísimo, pero es muy injusto y es muy horrible que hay gente que no, como vive, o sea, digo, hay cuestiones que no quiero que perdamos una perspectiva de cierto... No, lo que vos decís... ¿Entendés lo que digo? O sea, digo, no sé a qué te referís exactamente. No, cae perfecto. Lo que vos decís cae perfecto porque efectivamente es uno de los puntos que explican la cosa, ¿no? En realidad, desde el punto de vista de modo de vivir, de existir, de funcionar, que nos ha formado y que nos sigue formando, aparece como que toda otra posibilidad que estar dentro de los proyectos sería una especie de fatalismo y un derrotismo, ¿no? O sea, aceptar la derrota, ¿no? Por eso yo digo que después vamos a ver un poco la cuestión de a qué se llama cambio dentro de una visión no proyectiva, no de promesa del futuro. Lo que quería explicar por el momento es simplemente que hoy por hoy, de un punto de vista racional, después cada uno cree lo que quiere, por supuesto, de un punto de vista racional, es absolutamente imposible mantener ningún esquema teleológico de promesa mañana. ¿Se entiende? O sea, es imposible. O sea, nosotros tenemos que buscar, y es lo que la cibernética y el neoliberalismo ya encontró justamente, ¿verdad? De una manera terrible, pero bueno, nosotros tenemos que encontrar cuáles son los puntos que permiten de orientarse dentro de un presente que no se justifica teleológicamente por el mañana. ¿Se entiende? O sea, el Occidente siempre ha funcionado así. El Occidente ha funcionado donde el efecto justifica la causa, o sea, el futuro justifica el presente, ¿verdad? O sea, la vanguardia es eso, la vanguardia es la frase famosa de Louis Pasteur, ¿no? Que dice, no te pregunto a qué raza perteneces, no te pregunto a qué religión perteneces, vos sufrís, vos me perteneces, yo te curaré. ¿Se entiende? Esto es absolutamente extensible a las vanguardias políticas a la vez, ¿verdad? Todo tipo de vanguardia. O sea, somos todos iguales, en una igualdad absolutamente abstracta que Marx describe muy bien en su libro que se llama La cuestión judía, donde escribe este hombre abstracto de los derechos humanos, pero que es un hombre desterritorializado. Él no usa la palabra, pero describe el fenómeno. Bueno, entonces, resulta que efectivamente, hoy en día nada nos permite pensar que este modo de disciplina, este modo de ordenar el presente en nombre de un futuro que existe, en el cual creemos, ¿verdad?, que es el comunismo científico, para Hegel era la era del espíritu, para los positivistas es el triunfo de la ciencia, poco importa. Todo se ordenó durante la supremacía colonial occidental, todo se ordenó en nombre de un futuro que ordenaba el presente. ¿Se entiende? Entonces, es un poco yo te hago mal hoy, pero como yo soy de la vanguardia, este mal es por un bien, ¿verdad? Inclusive Marx en un momento dado dice, mismo la burguesía está interesada seguramente en la liberación porque hace parte de la humanidad. Bueno, era un poco extraño, ¿viste? O sea, es como si uno dijera los militares contra los cuales le tirábamos tiros
estaban muy interesados en recibir las balas porque ellos hacen parte de la humanidad. ¿Viste? Difícil, ¿verdad? Pero es la idea común a todas las corrientes de la modernidad de un mundo de fin del conflicto. Por eso con Angelique escribimos un libro que salió en la Argentina que se llama El elogio del conflicto, ¿verdad? El elogio del conflicto en el sentido de esta permanencia de la conflictualidad. Esta permanencia de la conflictualidad que efectivamente es uno de los elementos actuales. Uno de los elementos actuales es la permanencia de la conflictualidad. Dentro del mundo teleológico, dos que se oponían, no podían los dos tener razón. ¿Se entiende? Es tesis, antítesis, síntesis. ¿Se entiende? O sea que hay siempre esta idea de que, boom, el mañana, el futuro. Esta idea implica una trascendencia con respecto a la inmanencia del presente. De todo punto de vista, nuestra época es una época que va a encontrar las culturas del estar por este elemento, el elemento de la ruptura de la promesa y la ruptura de ordenar el hoy con respecto al mañana. ¿Entiendes? ¿Sí? Esto es como esos castillos de arena o no, de cartas que se caen, bum, 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 o como el dominó que se va cayendo, ¿no? Esto va provocando una caída de un montón de elementos. Uno de los elementos que a nosotros nos interesan como agentes de cambio, por decirlo así, ¿no? O sea, nosotros que nos mezclamos de la vida de la gente, las poblaciones, uno de los elementos es que efectivamente dentro de la cultura del estar, o dentro de la asunción de lo que nosotros, antes que yo conozca a Kush, llamábamos una ética situacional, dentro de una ética situacional no hay problemas y soluciones. Con Angelique, que escribimos mucho, o sea, nos hemos reproducido, pero también hemos hecho muchos libros, entre dos reproducciones. Con Angelique escribimos un libro que está en la Argentina que se llama Del compromiso en una época oscura, ¿no? Que es un libro que hicimos hace unos 10 años. En este libro nosotros lo que avanzamos es justamente, tratamos de avanzar algunos de los corolarios que se desprenden de esta gran ruptura. ¿Se entiende? Tenemos que tratar de entender qué pasa con la ruptura, qué está pasando con la ruptura. Bueno, uno de los corolarios entonces era decir, tenemos que abandonar como lectura, como grilla de lectura de una situación, la búsqueda de soluciones. La búsqueda de soluciones. Porque el pensamiento en términos de solución es un pensamiento lineal, problema-solución. ¿Cuál es el problema? Yo les voy a dar un ejemplo que es un ejemplo de Kush, ya que ando tan kushiano, ¿no? Pero que es un ejemplo que puedo dar otros de la antipsiquiatría o también de cómo nosotros llegamos a eso antes que yo conozca a Kush. Pero un ejemplo que da Kush que me parece muy lindo es que de repente él cuenta que en Bolivia, en una región de Bolivia, están hablando con un viejo aymara y unos jóvenes de la ciudad le explican que podrían poner unas bombas de agua para solucionar en parte la sequedad, ¿no? La sequedad se llama Sequía. sequía, perdón, gracias. Para la sequía. Dice, cuenta Kush que el indio lo miraba, parecía escucharlo y no respondía. En un momento dado, los jóvenes le preguntan al hijo, ¿pero tu papá está entendiendo? Ah, sí, entendió todo mi papá. Y no les contesta más nada. Y finalmente se van. Claro, ¿qué pasa? Lo que pasa es que esta solución estaba demasiado en discontinuidad con el modo orgánico de existir de este grupo humano, animal, montaña, ríos, ¿entiendes? Con este conjunto. Estaba demasiado en discontinuidad. O sea que aplicar esta solución significaba, para decirlo en nuestros términos, como efectos iatrogénicos, porque era demasiado potente como para que este modo de vida pueda metabolizarlo, incorporarlo, sin que la potencia de la técnica solución, entre comillas, no destruya la unidad. Pero Kush
él sabe muy bien, que es lo que vos acabas de decir, él sabe muy bien que esto tiene una lectura de decir, bueno, pero entonces la gente se tiene que cagar de hambre, de sed, y entonces de aceptar todo. Pero no, esto tenemos que escucharlo con mucha atención, tenemos que escucharlo decir, pero ¿qué estarían diciendo los taoístas? ¿Qué diría la sabiduría taoísta cuando aconseja no actuar? ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué estaría diciendo? ¿Estaría diciendo hay que cagarse de sed, hay que aceptar todo el horror? ¿Estaría diciendo eso? Difícil, difícil que estaría diciendo. Entonces Kush da otro ejemplo. Yo puedo dar ejemplos clínicos un poco más de mi lado, ¿verdad? Pero, o sociales, porque nosotros desarrollamos acá en Francia laboratorios sociales, no hace mucho tiempo. Bueno. El otro ejemplo, el ejemplo de otra población también india de Bolivia, donde de repente llega un camión, la comunidad compra un camión. Entonces compran el camión, un peligro, ¿no? Peligro porque este camión les da una potencia terrible, modifica sus hábitos, modifica la forma de circular, modifica mucho. Entonces hacen toda una serie de sacrificios, de ritos, para incorporar el camión sin tener una indigestión de última, ¿se entiende? O sea, ¿cómo yo incorporo la solución sin tener una indigestión que haga que esa solución hace que yo no sea más yo? ¿Se entiende? ¿Qué es lo que pasa muy seguido en psiquiatría? En psiquiatría nosotros proponemos tratamientos medicamentosos, quirúrgicos inclusive, eléctricos, ¿no? Un montón de... Y muchas veces los colegas se olvidan de decir, pero seguirá siendo él una vez que, ¿se entiende? O sea, la organicidad de Pindorcho tendrá suficiente estabilidad como para incorporar esta solución siguiendo siendo él, ¿se entiende? O sea, cuando yo elimino la subjetividad de un ser humano, elimino el ser humano, ¿verdad? Entonces la cuestión es, bueno, lo que cuenta Kush con el camión es eso. Con el camión, entonces, hay todo un ritual, aparte se decide quién va a conducir, qué no va a conducir, cómo se va a conducir. ¿Se entiende? O sea que no se trata para nada de no tener bombas de agua en ese sentido. No se trata de no tener camiones. No se trata de no modificar las tradiciones. Yo les digo una cosa. El occidente colonialista, universalista abstracto, piensa, quiero poner el mundo del progreso, que se llama antropoceno y capitaloceno, quiero poner el mundo del progreso al mundo de la tradición oscura. Y acá entonces se habla de terroristas islámicos, y en realidad existen ahí algunos grupos de terroristas islámicos, pero se ataca a millones de musulmanes que no tienen nada que ver con el terrorismo, porque la verdad objetiva es que cuantitativamente las víctimas de terrorismo musulmano son a 80% musulmanes, ¿verdad? O sea que es un yeite eso del terrorismo musulmán. Es terrorismo, punto, musulmano no va. Entonces, ¿qué pasa? Acá los progresistas, en nombre de la libertad, ellos dicen, la tradición esclaviza y el progreso libera. Y entonces ellos ven, las mujeres van con un velo, la excisión, pero en realidad una tradición nunca puede ser fundamentalista, en el sentido que si una tradición está viva, esa tradición orgánicamente elimina elementos, incorpora nuevos elementos y transforma lo que ha incorporado. Estoy definiendo el funcionamiento de un organismo, ¿verdad? Elimina, incorpora y transforma, ¿verdad? Entonces, en realidad hay que tener mucho cuidado porque nosotros estamos tan colonizados en nuestra cabeza, es muy difícil justamente no caer en la trampa de que el no actuar, el no dar la solución, no es el fatalismo y el conformismo, ¿se entiende? O el oscurantismo. No. Se trata justamente de que, por ejemplo, para decirlo así, frente al desastre, el horror climatológico, etcétera, ¿no? Yo el otro día hablaba con un joven italiano, un ingeniero de izquierda, progresista, qué sé yo, me decía, bueno, nosotros tenemos que encontrar las soluciones técnicas al recalentamiento. Yo le digo, pero no, yo no creo para nada que las soluciones técnicas vengan a resolver los problemas ecológicos. Entonces me dice, bueno, pero ¿cómo haces para eliminar el smog, la contaminación? Yo le digo, bueno, pero
justamente en la pandemia vimos que en 2 meses, porque en Francia duró 2 meses el confinamiento nada más, ¿no? En 2 meses de confinamiento había unos cambios radicales, que había hasta zorros y liebres entrando en París, ¿se entiende? Y había mariposas de nuevo, porque era en primavera, ¿se entiende? O sea que tenemos que tener mucho cuidado con la idea de tengo que actuar, ¿se entiende? Hay un problema, tengo que actuar. Entonces lo que se opone, digamos, más o menos como alternativa a la solución, al mundo de problema-solución, es el mundo de la asunción, de comprender, de tratar de comprender cómo la cosa existe, ¿no? Cómo la cosa existe. Porque efectivamente, uno de los problemas fundamentales es que estamos tan focalizados con lo que efectivamente funciona mal, con lo que efectivamente amenaza, que de repente volvemos a caer en esta cuestión de la urgencia y del actuar. Hay un actuar que impide la acción. Hay un actuar que impide la acción, comprendiendo esta vez acción como el devenir de un conjunto humano-no humano, ¿verdad?, que va hacia un lado o hacia el otro. Por eso yo doy el ejemplo del confinamiento de 2 meses, donde hace que un conjunto se regenere y se regularice, no por el actuar, sino justamente por una actitud de no actuar, pero que era un no actuar que permitía la acción. ¿Entiendes? Bueno, un elemento más, y después vamos a pasar, si quieren, a la discusión, espero que no haya sido demasiado despelotado hasta acá. Un elemento más es, ustedes saben todis, como se dice ahora, ustedes saben todis, todas y todis, saben que efectivamente hace un tiempo, hace años, se está hablando de nuevos sujetos de derecho, de nuevas personas jurídicas. Esto es una cosa muy, muy importante, es una cosa enorme, porque hasta hace 20 años, pero ni siquiera 15 años, el dispositivo cartesiano de que el único sujeto era el humano era monopolista en todos lados, ¿verdad? O sea, claro, había poblaciones atrasadas que eran totemistas o animistas o analogistas, pero eran atrasadas, porque el único sujeto es el sujeto humano enfrentado al mundo. Y en esto el marxismo guardó este eje colonial, en el sentido de guardó la idea de la lucha entre la naturaleza y el hombre, ¿verdad? O sea, durante 2 siglos por lo menos, toda la izquierda trató de mostrar que la cultura se oponía a la naturaleza, ¿verdad? Y que toda relación, es por eso que el psicoanálisis, cuando uno dice cerebro, se sonrojan. Porque, como la naturaleza, ¿qué tiene que ver? Lo humano es otra cosa. Esto es una larga herencia, una larga y milenaria herencia del platonismo, cuando Platón va a decir que los cuerpos son el simulacro y la verdad son las ideas, los arquetipos geométricos, ¿verdad? La caverna, ¿no? La caverna. Bueno, entonces, en realidad, esta problemática, ¿no? Esta problemática de cómo nosotros podemos hacer para cambiar un poquitito este punto de vista, incorpora la idea de que entonces no estamos solos, ¿entiendes? Que no somos nosotros los sujetos frente a un mundo inerte o natural, pero que es mecánico, ¿se entiende? No por nada, Descartes necesita explicar que lo biológico es mecánico. Él necesita explicar que lo biológico es mecánico, porque entonces así queda el espíritu humano como único sujeto, ¿entiendes? Bueno, de repente que así, sin mucho explicar por qué, los juristas, que no son poetas, que inventan cosas, o sea que los juristas lo que hacen es darle nombres y formas legales a lo que ya existe. ¿Cómo puede ser que hace 10, 12 años los juristas decidieron
que una mona de Misiones, que un río, hace 2 semanas un elefante en América, una montaña, una isla, podían ser personas jurídicas como solamente hasta ahora eran los humanos. Es una pregunta terrible eso. ¿Cómo? ¿Por qué? Entonces aparecen preguntas un poco estúpidas. Dice, sí, pero el elefante o la montaña van a ir al juicio. No, eso no es un problema porque un discapacitado está representado, ¿verdad? O sea, no, el asunto de que la montaña no va a ir a los tribunales no cambia nada. Lo que es, esto es un síntoma mayor, realmente es un síntoma inmenso de este cambio donde lo humano no se vive más como separado del conjunto. Nosotros llamamos a esto, con un amigo en un libro que sacamos, el retorno del exilio. El retorno del exilio en el sentido de que la humanidad vuelve de ese exilio que había imaginado, ¿verdad? Y al volver se da cuenta que hizo bosta la naturaleza, y peor aún, que como nosotros hacemos parte de la naturaleza, nos hicimos bosta nosotros mismos también, ¿se entiende? Entonces, ¿qué pasa con este retorno del exilio? Los juristas, en su lado absolutamente regle compás, deciden que hay que darle personería, hay que considerarlo como persona jurídica a un elefante, a un mono o a un río. Esto quiere decir que mismo desde un punto de vista occidental, no podemos más concebirnos como estando solos en un decorado, ¿se entiende? Que sería el ecosistema. Bueno, última cosa, es como el decorado y después vemos qué pasa con esto en la práctica, ¿verdad? De un punto de vista de, entre comillas, como diría Kush, el indio, de un punto de vista no moderno, este asunto de que haya sujetos de derecho, nosotros acá con el colectivo que yo animo, hemos trabajado mucho con juristas que trabajan en esta cuestión de los nuevos sujetos de derecho, ¿no? Y la discusión que apareció fue que, en realidad, para un indio, para un africano, para alguien que no vive dentro del mundo del ser, no tiene ningún sentido declarar al cóndor, al caballo o al río sujeto de derecho. ¿Por qué? Y dicen, pero ¿cómo? Si así van a proteger el ecosistema. No, no tiene sentido porque él mismo no se vive como un sujeto entre sujetos. ¿Se entiende? Sujeto significa un modo de individuación que hoy en día está cambiando. Y eso es el punto de articulación. Lo que está cambiando hoy en día es que los modos de individuación, los modos de identificar lo que es, esto es un hombre, esto es una mujer, esto es una planta, ¿verdad? Los modos de individuación están en absoluto cambiamiento, pero en absoluto cambio. Y eso hace que efectivamente en las prácticas de la gente como nosotros, que queremos modificar cosas, que escuchamos sufrimientos, es absolutamente urgente comprender un poco todo esto, porque si no comprendemos todo esto, nos podemos encontrar, a pesar nuestro, individuando, creando individuos, creando de nuevo sujetos, ¿verdad? Y dándole la espalda a esta nueva realidad del mundo donde vivimos. Yo pensaba que íbamos a tener tiempo en la primera parte para ir más hacia directamente lo clínico, pero lo que yo propongo, si a ustedes les parece bien, es que a partir de este planteo un poco así, tratemos de ver, hagamos un poco un esfuerzo juntos para ver cómo esto, boom, en paracaídas, ¿no? Cómo baja en las distintas prácticas que tenemos. En realidad se trata, el desafío es cómo se pueden articular prácticas que vayan hacia lo orgánico, ¿no? Hacia lo orgánico, y no restablecer la dinámica problema-solución, individuo, etcétera, ¿verdad? Sí, la idea es que podamos articular, pensar y repensar cosas que vivimos, hacemos y sentimos a la luz de lo que Miguel nos va
haciendo pensar, que nos rompe bastante la cabeza y es como una máquina, Miguel, de producir nada, efectos. ¿Yo puedo romper el hielo? Me quedé pensando en dos ejemplos que he visto, dos cosas que he vivido, como si fuera algo antagónico, quizá no lo sea del todo, pero para pensar un poco, dos cosas que me produjeron mucho impacto. Una fue cuando trabajé en un proyecto que no había en un barrio en Tigre, en La Garrote, no había sistema de recolección de basura y nos llamaron para pensar con la gente algo, ¿no? No entran los camiones porque son pasillitos, y es la villa peor, supuestamente es todo el horror, está ahí por decirlo, no se puede entrar y bla, 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 y está en un lugar espectacularmente lindo, que es al lado del río, ¿no? Como en una puntita, y se pelean eh, digamos, hay como varios actores queriendo como retirar a la gente de ahí porque es muy atractivo a nivel, ¿no? Inmobiliario. Pero bueno, no lo lograron, pero sí se logró, se hizo esto. Son casitas bajas frente al río. Se hicieron los edificios. ¿Y qué pasó? Empezaron a ver, digamos, las autoridades, que los edificios tenían como una lógica de ser vividos donde rompían las puertas, la gente que se mudó de las casillas a los edificios, romperlos, tirar la basura por la ventana, es decir, había como si te dijera unos canastos para poner basura y no, la gente tira la basura por la ventana igual, es decir, como si se hubiera trasladado la lógica de vivir en esta villa La Garrote a los edificios. Ese es como un ejemplo que a mí me rompió la cabeza porque dije, claro, cuando empezamos a hacer nuestro relevamiento en talleres y grupos que armamos con los vecinos de la basura, en realidad muchos empezaron a decir muy tibiamente que de haber sido consultados hubieran preferido otro tipo de edificación, no edificio. O sea, como que se me viene el ejemplo de lo impuesto por fuera del sistema, ¿no? Y quedó a la vez entonces un quilombo donde está la gente que vive todavía en el asentamiento, que además se inunda, cuando llueve camina en la mierda, o sea, no es algo muy agradable, es verdad, y los edificios que están peleados entre ellos, los que fueron al edificio, o sea, es como que genera otro problema. Primero, el mal estado, por decirlo así, y el deterioro progresivo y alarmante para las autoridades del uso de esos edificios, y que no es un problema para la gente, es un problema para el que puso la plata, que es como millones de pesos en hacer esos edificios, y el segundo es que se empiezan a matar, y que esta lógica del que está en el edificio que se elevó, ¿no? Y hay peor violencia. Bueno, ese es un ejemplo que se me ocurre como para qué aprendemos con todo esto. Y el otro ejemplo que se me ocurre es el de, yo estuve 9 años coordinando una juegoteca en un lugar. Habilitamos que vengan pibes a jugar, eso fue todo. Desde ahí partimos, que vengan a jugar. ¿Por qué? Porque las madres decían no salen a jugar. Obvio que quizá quisimos resolver algo. Pero después nos dimos cuenta de que esto era mucho más, porque pudimos lograr que otros centros de atención primaria en San Martín, a lo largo del tiempo empezamos a ver que esto era potente, lo que pasaba en ese espacio del jugar, y dijimos, bueno, armemos algo más grande. Y ahí empezamos a armar capacitaciones, encuentros, como lo quieran llamar, con equipos de otros lados de San Martín, del mismo municipio, para armar jugoteca. Y les dijimos esto, que también lo pienso ahora con lo que dijo Miguel. Les dijimos esto, les dijimos, no importa, cada quien haga la jugoteca que quiera hacer, pero como si fuera algo versátil el juego, no un enlatadito de que hay que hacerlo de esta manera, sino que cada realidad local, que cada barrio arme su juegoteca, que empiece a jugar. Y esto me pareció de las pocas cosas potentes que vi en mi vida, porque funciona la jugoteca pese a que si yo me voy, vuelvo, yo renuncié, volví al trabajo, o sea, como que no hubo ahí no sé cómo decirlo, tomó vida, se incorporó. Entonces, hoy la jugoteca es un espacio de salud en San Martín. Nada, digo como para pensar y que tuvo que tener esta lógica de que sea algo que, como un juego como habitar el momento entre niños y adolescentes, en un contexto, perdón, niños sobre todo, porque la jugoteca es para niños, pero en un contexto donde la medicalización es creciente. Entonces tenemos escuelas que mandan directo al neurólogo al pibe y nadie le preguntó jamás en su vida si alguien le leyó un cuento. Entonces voy a decir, vengan a jugar, es como una apertura, como algo un modo de lazo. No sé, se me ocurren esos dos ejemplos, no sé si estoy como entendiendo lo que estás queriendo decir, Miguel, quería chequear eso. Sí, me parece, te digo con dos ejemplos también, que en nuestro laboratorio social, yo sé que para la gente en Argentina, América Latina,
la imagen que se tiene de Francia es, bueno, París, la Torre Eiffel, ¿viste? En realidad, nuestros laboratorios sociales están en todos estos barrios periféricos donde no hay, los únicos blancos que hay son los policías que entran para provocar y para hacer desastres, ¿no? Bueno, nosotros en uno de los barrios donde teníamos un laboratorio social, nos pusimos a tratar de entender exactamente lo que vos contás, Florencia, cómo los jóvenes hacían agujeros en las paredes, en vez de pasar por la puerta, hacían un agujero en la pared, ¿verdad? O destruían cosas, ¿verdad? Bueno, es por eso que nosotros nos pusimos a estudiar Le Corbusier, este urbanista francés, ¿no? Que es considerado como un gran progresista, que son las calles, así como si fuera La Plata, ¿no? La ciudad de La Plata, o sea, las calles racionales, ¿no? Y lo que tratamos de hacer, hicimos con una especie de cartografía para entender cómo de manera fallida se había tratado de reincorporar una circulación orgánica que subvertiera, se entiende, ¿sí? Que Sí. subvertiera el orden disciplinario colonial, ¿se entiende? O sea, que, por supuesto, era una cagada, toda una cagada, o sea, porque rompían todo, o sea, no lograban un funcionamiento orgánico. Pero lo que era claro que había como una intencionalidad, que cuando vos hacías la cartografía te das cuenta, de que había como una intencionalidad de reincorporar un funcionamiento orgánico donde había lugares escondidos, donde no eran vistos por las cámaras, donde no todo era claro, donde no todo era línea recta, ¿se entiende? Y muchas veces la única manera de resistir a la colonialidad es destruirse. Muchas veces, lamentablemente es así. O sea, es por eso que acá hay una tendencia psicoterapéutica que viene de Finlandia, que una chica, una psiquiatra del colectivo, está muy entusiasmada con eso, pero es interesante ver que se llama el open diálogo, ¿no? Que es el dialoguismo. Y el dialoguismo es esta idea de que hay que ponerse ahí, dialogar, todos abiertos y dialogar. Nosotros decimos, no, diálogo para nada, diálogo no, porque el diálogo es colonizador, ¿verdad? O sea, hay que aceptar el no diálogo, hay que aceptar el no diálogo, hay que aceptar de que el otro muchas veces lo único que puede hacer es no hablar. Bueno, y le doy un ejemplo, otro, que es que en uno de estos laboratorios sociales, lo que hicimos con una comuna, ¿no? Compramos en medio de todos estos monoblocks, compramos una farmacia, que se habían ido los farmacéuticos porque estaban podridos que los asaltes, ¿no? Compramos en la farmacia, la arreglamos muy lindo, pusimos sillones, la pintamos, todo estaba muy lindo, y nunca dijimos qué queríamos hacer ahí. En 10 días, un montón de mamás africanas, todas unas gordas africanas, ¿no? Invistieron el lugar para darle la teta a los chicos, para estar ahí, para hablar, bla, 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 porque era un lugar muy, muy lindo, lo habían arreglado, y no era cuestión que venga ningún joven a romper nada ahí, ¿no? Poco tiempo después apareció un chileno que no sé, debía estar encanutado desde que cayó Allende, ¿no? Ahí, y dijo, porque no hablaba bien el francés, y le preguntó a las mamás africanas, pero ustedes dan curso de alfabetización, las mamás lo miraron como si fuera un marciano, y algunos de los que estaban ahí del colectivo le dijeron, no, ¿por qué? Acá no se da curso de alfabetización, pero si vos querés, podés organizar y nosotros podemos ver cómo se hace. En síntesis, creamos un lugar sin objetivo. Mm. Fue una experiencia puntual que duró el tiempo que duró hasta que nos rajaron una patada en el orto porque estaban rajando a unos gitanos, la policía estaba rajando a unos gitanos y nosotros los invitamos a venir, los gitanos se metieron ahí adentro, se armó un despelote total, ¿no? Y la intendencia de izquierda, por supuesto, nos echó a todos, con los gitanos, con las mamás africanas, y bueno. Pero fue una experiencia efímera, pero muy interesante, de un lugar sin sentido, donde había que ver qué es lo que permitíamos ver qué podía emerger, ¿se entiende? ¿Qué es lo que podía emerger ahí adentro? ¿No? Y con respecto a lo que vos decís de la ludoteca, ¿no? Yo pienso que es como la diferencia entre el camión que el grupo humano se da medios como para no indigestarse con el cambio y la bomba agua que venía muy bien seguramente como solución, pero que iba a ser indigesta en ese estado. ¿Se entiende? Hay un estado que en medicina nosotros lo conocemos eso. O sea, vos, por ejemplo, agarrás, tenés a Don Pepe y vos tenés que operarlo ya. Pero vos decís, bueno, hay que operarlo ya. Pero primero vamos a pasar 6 meses a reconstruir
el cuerpo de don Pepe antes de operarlo, ¿se entiende? O sea que, no es, o sea que es un mínimo de una actitud de complejidad, decir, sí, visiblemente hace falta eso, pero para llegar a eso hay que tomar muchos caminos, otros, ¿verdad? Bueno, es un poco eso, ¿no? Se trata de esa, una nueva manera de mirar lo que nos está pasando, ¿no? Tratar de una nueva manera de actuar, de buscar cómo se actúa en la complejidad, que tiene mucho que ver con esta sabiduría oriental de el no actuar y que no es para nada un fatalismo ni un conformismo, ¿no? Yo me quedé pensando mucho en esto de la trascendencia y la inmanencia, ¿no? Yo trabajo con adolescentes en escuelas, en Campana, con mucho intento de suicidio, mucho, ¿no? Entonces pensaba, digo, en esto del estar, digo, ¿no? ¿Cómo estar cuando me quiero morir, digamos, ¿no? Que, no sé, me movilizó bastante recién cuando hablabas, digo, ¿no? Porque la manera en que intervenimos es mediante el proyecto, digo, ¿no? Y pensaba en esto que vos decías, bueno, hoy te hago mal, digamos, ¿no? Para que mañana estés mejor. Y en realidad es un poco la propuesta. Mirá, hoy es una mierda, pero mañana, si armamos otra cosa, puede ser mejor, digamos, ¿no? Porque ese estar es inhabitable, digamos, para ese pibe, digo, ¿no? Entonces ahí se me arma como un quilombo, digamos. Es un quilombo, es un quilombo, es un quilombo. Mira, yo estoy muy, muy, muy lejos, sinceramente, estoy muy lejos de ser ni un profeta, ni un gurú, ¿viste? O sea, yo pienso con los pies, o sea, con la práctica, ¿verdad? Voy pensando con la práctica. Y lo que vos decís me hace acordar lo que un amigo mío, Horacio Crespo, que vino una vez a la escuela de ustedes, no conmigo, un médico, director de un hospital de Rosario, que hace mucha práctica social, me llamó hace un tiempo, durante la pandemia, diciéndome, mira, estamos acá, está en Rosario, con una comunidad wichí que tiene un montón de suicidios de jóvenes. ¿Cómo podemos pensar eso? ¿Verdad? Yo digo, o sea, hay que ser muy, muy pelotudo para tener soluciones o hablar, ¿verdad? O sea, uno dice, bueno, puta, respeto por el espesor del problema, respeto por el espesor del problema ya de entrada, ¿no? Lo cual en la clínica muchas veces ese respeto por el espesor del problema es justamente lo que el clínico va a evitar, ¿no? Es lo que el clínico va a evitar. Si quieren, yo les puedo contar una anécdota de eso después, pero bueno, el asunto, yo creo que nosotros tenemos que tratar, realmente tenemos que tratar de evitar el proyecto para evitar el suicidio. Yo creo que nosotros tenemos que tratar de evitar el proyecto, tenemos que tratar de tener el coraje de ver aquí ahora, en nuestra realidad, por dónde pasa la potencia de actuar, en el sentido de la felicidad de Spinoza. ¿Por dónde hay felicidad posible aquí ahora? En esta mierda no es solo mierda. Esta mierda para algunos no es solo mierda. ¿Se entiende? Yo, cuando vienen pacientes y que me cuentan cosas, pero un horror total, 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 ¿no? Hay veces que yo me siento como que lo único que yo puedo hacer es no caerme, no caerme, no destruirme, ¿no? Porque ese no destruirte es como que incorpora un vector de que la fuerza destructora no es total, ¿se entiende? Yo aprendí eso cuando era militante en la Argentina, que yo veía, yo era del PRTER, ¿no? Y yo veía a nuestros amigos los curitas que estaban en la villa, que venían y le contaban horrores o estaban los nenes que morían. Y yo veía al curita y el curita no decía nada, no proponía nada, estaba ahí, seguro, no es para hablar como el Cuyo, estaba ahí. Y a mí me extrañaba, porque el curita no decía nada, ¿viste? Porque como eran curitas piolas, no proponían, no tenían la grosería de decir el cielo para el pobre chico que acaba de morir, con lo cual hacía una grosería con respecto a la tristeza de los padres. No decía nada, ninguna promesa, ni el futuro estaba ahí. Y yo eso, en realidad en clínica aprendí a eso, aprendí a decir, no tengo la más puta idea de qué lado, cómo, porque es un horror lo que me está contando.
pero por lo menos yo voy a tratar de asumir el vector que no se cae, que no se efondra, no sé cómo no me acuerdo cómo se dice en español, ¿no? O sea, que no, como una casa, un departamento, un edificio que se destruye, ¿no? A no mí, se derrumbe. que no se derrumbe, claro, no derrumbarse, ¿no? En ese sentido, ¿viste? A mí me parece que es importante de saber que muchos chicos se van a suicidar porque la realidad actual es una realidad donde todo es amenaza, donde todo es inmediato, donde es muy difícil aprender para los adultos que no somos nosotros, privilegiados, mismo para nosotros. Nos transformamos en unos pobres pelotudos donde cuando la máquina no se prende inmediatamente ya nos ponemos ansiosos, que nos las pasamos hablando como loros por el móvil en la calle, como si tuviéramos tantas cosas que decir. O sea, para nosotros que somos privilegiados, estamos en un mundo de inmediatez total. Entonces, los chicos que están sufriendo, los chicos que están mal, ¿cómo hacemos? Y no sabemos cómo hacemos. No sabemos cómo hacemos. Pero lo que sí, no hay que colonizarlos con proyectos. Tenemos que acompañarlos como un vector que no se derrumba. La palabra es esa, efectivamente. Como un vector que no se derrumba y que dice, espera, hay una pieza de, ¿cómo se llama?, de Beckett, Esperando a Godot, ¿no?, que en un momento dado están los dos protagonistas, hay tres, ¿no?, hay dos protagonistas, son dos lilleras, y uno les dice, bueno, yo ahora me suicido, ¿no?, busco un árbol y dice, me voy a suicidar. Y otro le dice, no, mira, para eso siempre hay tiempo, ¿no? Dice, para eso dice, no te preocupes, porque para eso siempre hay tiempo. Bueno, de última, cuando uno llega a eso, decirle, mira, capaz te vas a suicidar, pero espera un poquito, para eso hay tiempo, ¿verdad? Pero entonces, ¿espero para qué? No, espera un poquito, ¿no? Yo sé, lo que estoy diciendo no es una teoría, no me estoy haciendo el vivo frente a un sufrimiento enorme. Digo que me parece que tenemos que tratar poco a poco de no estar entrampados en cómo... A mí cuando me llamó Horacio y me dijo, querría que nos ayudes a pensar el suicidio de los jóvenes Wichí. Yo dije, este se cree que está llamando a San Miguel, está loco este, ¿qué quiere que haga? Y efectivamente el asunto es ahí retenerse de ser un ingeniero, problema-solución, ¿verdad? Lo cual, en ese no actuar como un ingeniero, la acción es posible. No te doy una respuesta, te digo un poco una reflexión con respecto a eso, ¿no? No, pero está bueno como otra forma de pensarlo, digamos, ¿no? Como pararse en otro lado, digamos, para poder pensarlo de otra manera. Esto que vos planteabas del no proyecto para el no suicidio, digamos, bueno, da vuelta, ¿no? 180 lo que veníamos pensando, lo que en los ámbitos en donde me muevo, ¿no? Que era al contrario, era para el no suicidio el proyecto, digo, ¿no? Entonces, como bueno, es... Claro que es una relación de amistad con la fragilidad, ¿entendés? O sea, nos decimos, y bueno, es la fragilidad, sí, van a morir, pasan cosas, ¿se entiende? Y correrse de ese lado justamente viril, patriarcal, colonial, de Pasteur. Vos sufrís, me perteneces, yo te curaré. Porque no curamos un soto, ¿se entiende? No es que curamos, es que no curamos un soto. Entonces, bueno, hay que tratar de estar un poco más en relación con esa fragilidad, con esa, o sea, asumirla, pero eso exige también que el clínico haga su pequeña revolución cultural, para decirlo así, ¿verdad? O sea, que hace falta que nosotros también, como experiencia, tengamos una cierta práctica de la fragilidad, ¿verdad? O sea, que tengamos una cierta práctica de la fragilidad. Yo, 2 segundos, no sé si quieren intervenir, si no, después les cuento una anécdota, pero no. No, contá. No, pero si hay otra persona que quiere intervenir. Sí. Quien se anime. No, ven, o sea, no es una anécdota, pero es justamente como empezando en León, ¿no? En el otro Ben Asayak, ¿no? O sea, que trabajó muchísimo, tiene mucho trabajo sobre la ritalina, ¿no? Sobre el síndrome de hiperquinesia, trabajó muchísimo, es uno de los, así,
primeros, ¿no? O sea que en la Argentina empezaron a trabajar sobre esto, ¿no? Sobre la crítica a la Ritalina. Él es neurólogo, neurólogo infantil, o sea. Y claro, ¿qué pasa con la Ritalina? La Ritalina es justamente la idea de pensar el comportamiento de un chico como problema-solución, ¿se entiende? O sea que yo reifico, ¿verdad?, al chico. Entonces, claro, no es que León dice no hay que darle Ritalina porque la Ritalina funciona o no funciona. Lo que dice, pero si nosotros pensamos el chico como una unidad, yo no puedo agarrar y separar un comportamiento y decir, para este comportamiento, Ritalina. Entonces yo determino que hay un déficit de dopamina, etcétera, etcétera, sino justamente esa visión global donde yo no puedo permitirme de reificar al otro, ¿verdad? Una cosa es decir, Pedrito es rompepelotas, bueno, y otra cosa es decir, Pedrito es hiperkinético, porque yo ahí lo reifico absolutamente. Ese es el mundo del ser, el es hiperkinético. Él está rompepelotas. La verdad que está rompepelotas, está rompiendo las pelotas. Estar rompiendo las pelotas implica un devenir posible. Ser hiperkinético se acabó. Yo les aconsejo en serio, o sea, ya no es un chivo, sino de ver los trabajos de León, porque fue precursor en la crítica a la Ritalina, a esta locura, así de esta medicina del funcionamiento que deja atrás la existencia, ¿verdad? O sea, en nombre de un funcionamiento, ¿no? Bueno, si no, yo los amenazo, les voy a contar una anécdota, pero que si alguien quiere decir algo, que lo diga ahora, si no, le cuento una anécdota. No, a mí me encantó esto de no colonizar con proyectos, me hizo repensar lo que tenía armado para mi práctica, como que ahora me quedé ahí, mañana lo hablamos, Flor, porque un poco pasó esto, yo trabajo en una fundación, bueno, convocamos a las madres a algún espacio para ellas, ¿no? Porque es con niños, bueno. Y ellas lo que querían, o lo que planteó entre las que vinieron, era hacer algo de manualidades, pintar, alguna cuestión así, que muchas lo habían hecho en algún momento y ya no tienen ni tiempo, ni espacio, ni los materiales para hacerlo. Empezamos con esto, hacen cosas re lindas, que en general se las van llevando ellas, y además se la pasan charlando, pasándose recursos, datos, medio, se armó como alguna amistad entre ellas. Y tienen una situación económica súper, súper precaria, muy complicada, que es siempre el tema de conversación. Entonces un poco pensábamos nosotras desde el equipo, bueno, ¿cómo hacer para que esto sea también algo que a ellas les dé algún ingreso? Porque incluso en algunos momentos una comentó que una vecina había visto, habían hecho macetas, y le había dicho, ay, no venden, ¿me vendés alguna? Y ella vino así como riéndose de cómo yo le iba a vender una maceta a la vecina. Entonces pensábamos en esto, y un poco la práctica que yo había pensado era, bueno, tratar de armar algo de esto más productivo, que para ellas sea algo que les genere algún ingreso, pero yo no sé si es su interés, ¿no? O es más el mío de querer dar esa solución de algo que ellas disfrutan hacer también, ¿no? Y que quizás ellas solo quieran venir a compartir ese rato, hacer algo que les gusta y charlar, ¿no? O quizás sea como un tiempo de trabajar esto, no sé. Me quedé pensando en mí, como, bueno, dar vuelta a todo lo que venía pensando incluso de la práctica. Mira, yo así, si me puedo permitir decirte así, lo que me inspira, lo que vos decís, a mí me parece que algo que estaría un poco justamente, hay que evitar la discontinuidad, ¿se entiende? ¿No? O sea, hay que evitar la discontinuidad de toda solución racional con respecto al modo de estar de la gente. Esa sería la idea. Me parece que, por ejemplo, algo que tenga que ver con el trueque, algo que tenga que ver, yo te cambio esto, vos cambias otra cosa, vos me das esto, me parece que algo que tenga que ver con un trueque, con un intercambio, con el don, ¿no? Siempre es un poco más orgánico, ¿entendés? O sea, me parece que, y que crea lazo, porque la solución que no crea lazo es una solución pan para hoy y hambre para mañana, ¿entendés? Entonces hay muchas veces que hay que aceptar un cierto sufrimiento, ¿no? Que es el lado sacrificial de la cultura, que es el lado que el occidente, destruyendo todo, dice no creemos en el sacrificio. Sí, pero destruyen todo, ¿verdad? Sacrifican todo.
Entonces muchas veces estar en amistad con la fragilidad significa justamente aceptar pasarla un poco mal en cierto nivel, pero desarrollar más lazo, ¿no? Entonces por eso, con respecto a lo que decía, yo me imagino, o sea, yo lo transpongo acá a las mamás africanas y qué sé yo me imagino que de repente una cosa que tenga que ver con el trueque, con el intercambio, ¿te das cuenta? O sea, vos viste cómo, nosotros acá vimos muchas veces, viste, el asunto de cómo cuando se hace compras comunitarias, el problema económico de repente aparece en lo que en realidad tiene un lado enorme la economía, que es la ficción. O sea, la economía que te mata de hambre muchas veces es la economía del mundo de los individuos, ¿verdad? Cuando no se piensa más en términos individuales, aparecen otras posibilidades. Yo no digo que sea la solución, ni para nada, ¿verdad? Sobre todo no digo que es la solución, ¿no? Pero les doy, no es la anécdota que quería contar, pero es otra anécdota con respecto a lo que vos decís. Nosotros estamos empezando a trabajar en una ciudad que se llama Corbeil-Essonnes, que es una ciudad muy grande cerca de París, donde gente del colectivo nuestro, por puta casualidad, ganaron las elecciones contra la mafia, ¿no? Neoliberal, un horror. Y nos dicen, bueno, hagamos cosas, es una ciudad enorme, no es una experiencia de laboratorio social. Entonces empezamos a observar. En esa ciudad hay un montón de deal, ¿no? O sea, de venta de droga, qué sé yo. Pero resulta que ellos se dieron cuenta que en muchas esquinas aparecieron como varias decenas de mujeres africanas, ¿no? Estas gordas, vendiendo maíz tostado, sin ningún permiso municipal ni nada. Entonces, en vez de decir está bien o está mal, trataron de averiguar, pero de repente, ¿qué pasa? Hay una explosión del mercado del maíz tostado, ¿te das cuenta? Y poco a poco se dieron cuenta de que las mamás estas habían ocupado todos los puntos de venta de los dealers, ¿verdad? O sea que les habían roto los lugares, los molestaban, les habían roto los lugares de deal, ¿se entiende? Entonces, claro, era un problema el tráfico de drogas, era un problema todo eso. ¿Y cuál era? Encontraron un modo de una acción que no era dentro del actuar, ¿se entiende? Era, bueno, nosotros vamos a corrernos, ¿no? Ahí donde están ellos haciendo deal, ¿no? Bueno, me parece justamente que eso, no, uno dice, ¿por qué? ¿Los van a correr hasta dónde? No, por supuesto, pero se entiende, son ese tipo de modo de agenciarse, ¿no? Que yo opongo, ¿no? Acción a actuar, ¿no? O sea, es una acción donde no hay la virilidad, la brutalidad de la solución, ¿no? Y que efectivamente uno diría, bueno, pero querríamos que vaya más lejos. Esperá, porque este desarrollo de un lazo, este desarrollo de un proyecto común de ellos, proyecto en el sentido no de solución, ¿no? O sea, ese actuar conjunto es mucho más importante que tratar de eliminar a 2 o 3 puntos de deal que ¿se entiende? O sea, es entrarse en amistad que incorpora un cierto nivel de sacrificio a la vez, ¿verdad? O sea, el sacrificio no es que uno puede estar en una sociedad que no acepta el sacrificio o otra que lo acepta. El sacrificio o es ritualizado, para decirlo así, o es antropológico, o es oscuro y horrible y todo se destruye, ¿verdad? La sociedad occidental creyó olvidar el sacrificio, todo sacrificio, y en realidad el sacrificio es total, ¿no? Sí, me parece que no se trata como de tirar a la basura la palabra proyecto, que nos atraviesa en un montón de momentos, pero sí pensarla y pensar nuestro ser. Sí. Y pensar desde dónde. Me parece que es pensar desde dónde uno hace cosas, o piensa, o se junta, o inventa, no sé, me parece que es desde dónde. No se trata de crear... ¿Y hacia dónde? Claro. No se trata de hacer como Deleuze y Guattari, que crearon toda una serie de neologismos, después nadie entendió un carajo de qué estaban hablando, ¿no? O sea, si se dice proyecto, se dice proyecto, no hay ningún problema. El asunto es saber si es un proyecto inmanente, ¿verdad?
o si es un proyecto trascendente en el sentido de la solución. O sea, yo pienso que hay que utilizar las palabras que cada uno entiende y que todo neologismo, o sobre todo comisario del buen hablar, es una cagada, ¿no? O sea, entiende quien quiera, de mi punto de vista, las palabras es lo que cambian a lo último cuando la realidad cambió. Y querer cambiar las palabras para cambiar la realidad, me parece que es una mala idea. Pero bueno, no me avanzo más porque es un tema complicado con respecto a la nueva lengua. Tal cual. Me parece que mucho de lo que vos decís está mucho en sintonía con cosas que venimos pensando de el lazo, de lo participativo, de dar la voz, de dar lugar al otro, a la otra, o sea, de salir de esta lógica como medicalizadora y diagnosticadora y ¿no? verticalista en cualquier intervención. Me parece que de eso se trata. Sí, yo te digo, por ejemplo, si ustedes ven los documentos de los laboratorios sociales que nosotros publicamos en nuestro sitio, hace mucho tiempo, que nosotros, eso que yo encontré en Cuyo, que me pareció genial, hace mucho tiempo que nosotros estamos haciendo eso, que es el indio que se calla por algo se calla. Y es ahí donde nosotros, con mucha amistad y mucho amor hacia Pablo Freire, nos separamos un poquito de Pablo Freire, llenos de amor, pero porque nos parece que es muy importante el que se calla, porque el que se calla, por algo se callará. ¿Entiendes? No es pensar cómo se hace para que hable. Por eso estamos escribiendo un libro contra el dialoguismo con un joven italiano, ¿no? O sea, en el sentido de decir, el que se calla por algo se callará, ¿no? O sea, justamente hay que evitar de decir yo tengo los medios de hacerlo hablar, ¿no? O sea, justamente el que se calla por algo se callará, ¿no? En ese sentido, ¿viste? O sea, de si se calla, si no responde, es un poco lo que opone la experiencia a la experimentación. La experimentación es racional. La experiencia es el sentido común, es el saber popular. No es verdad. No es ni más ni menos verdad que la experimentación, ¿verdad? Pero es esa, bueno, es tomar el tiempo. En realidad, lo que nosotros reemplazamos desde un punto de vista epistemológico de la solución vertical es encontrar asimetrías situacionales, para decirlo de manera cruda, ¿no? O sea, ¿dónde hay una asimetría? En vez de dónde hay una promesa para dónde ir la cosa, ¿dónde encontramos asimetrías? ¿Verdad? ¿Te parece lo mismo esto que esto? ¿Entiendes? Nos parece lo mismo esto que esto, pero aquí. ¿Se entiende eso? No, explique después un poquito. O sea, que epistemológicamente cuando uno dice, bueno, pero ¿qué es lo que ordena mi lectura de la realidad? ¿No? Si no es más en términos teleológicos del futuro, la vanguardia, una razón que va a ser cada vez más grande y razonable, si no es más lo trascendente, ¿qué es lo que hace que no sea lo mismo, como dice el tango, ser derecho que traidor? ¿Qué es lo que evita el cambalache, para decirlo concretamente? Porque si no, todo es un cambalache. Si no hay más teleología que te ordena el presente, o vos encontrás algo que ordena el presente, si no es el cambalache. Lo que evita el cambalache son las asimetrías situacionales. No es lo mismo esto que aquello. ¿Entiendes? No es lo mismo. En esta situación, para esta situación, no es lo mismo esto que aquello. Bueno, pero ¿quién lo determina? Lo determinan los habitantes de la situación. Bien, perfecto. Lo determinan los habitantes de la situación Sí. con investigaciones concretas de la situación, con un trabajo sobre la situación para los habitantes de la situación. Esto tiene muchos corolarios que van hacia la idea de la multiplicidad. Es muy espinosista, pero a la vez no lo voy a desarrollar ahora porque es un despelote, pero también eso no quiere decir para nada relativismo cultural. No quiere decir cada uno su verdad, ni para... No, pero quiere decir que hay una multiplicidad contradictoria y lo que en cada multiplicidad define que no es lo mismo ser derecho que traidor, son ejes dinámicos dentro de la situación. ¿No? Hay que encontrar cuál es el eje dinámico de la situación. Para mí, yo digo, en esta población hay muchos suicidios. Esto va para el orto, no puede ser. Para vos te parece que va para el orto, y es cierto, yo no voy a ceder en eso. Pero
qué es lo que pasa con respecto al conjunto de los habitantes de la situación, qué es lo que pasa con respecto a la historia, qué es lo que pasa con respecto a las tradiciones y con respecto a las esperanzas, ¿se entiende? ¿Qué es lo que pasa con el ecosistema? ¿Se entiende? O sea, ¿qué es lo que pasa con todo esto? ¿Se entiende? ¿Y dónde entonces podemos poco a poco encontrar asimetrías situacionales? Miguel, a mí me quedó esto del que se calla por algo se calla, ¿no? Y pienso cómo esto se plasma en un mundo tan desigual, digo, ¿no? Porque una cosa es elijo callarme y otra es, ¿no? No tengo espacio para hablar, digo, ¿no? O nadie me escucha, digamos, ¿no? En términos Claro. esquemáticos, digo, ¿no? Entonces, ahí se me complica pensar, nada, como capaz que no estoy entendiendo, digamos, ¿no? Pero nada, pensaba en esta referencia a Freire, ¿no? Y Freire plantea un poco esto de los, un poco no, plantea la opresión, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo juega ahí esto del que se calla por algo se calla? Esto solamente es cierto en situaciones de emancipación y de solidaridad, donde abordamos un problema, ¿entiendes? Por ejemplo, llevándole la contra a muchos jóvenes muy izquierdistas y anarquistas de nuestro colectivo, yo impuse como primer tema de trabajo y de investigación en Corbeil el asunto de la seguridad. Entonces todos los jóvenes dijeron, pero no, no todos, pero muchos dijeron, pero estás loco, la seguridad es un tema de extrema derecha. Y justamente yo dije, ¿cuál es el problema? ¿De qué hablan los vecinos cuando estamos haciendo las primeras encuestas, las primeras investigaciones? ¿De qué hablan? Que no pueden, hay 105 nacionalidades en Corbeil, ¿no? 105 nacionalidades mezcladas, una especie de Babilonia total, Torre de Babel, un horror. Bueno, ¿de qué hablan? Hablan de la violencia, hablan de que los chicos no pueden jugar en la calle, hablan de la inseguridad. Entonces, yo digo, bueno, ¿cómo podemos pensar una seguridad no securitaria? ¿Se entiende? ¿Cómo podemos pensar una seguridad no securitaria? Bueno, la gente está tocada por eso, ¿se entiende? Está tocada por eso. Entonces se abre un espacio donde vamos a tratar de comprender y asumir y abordar un problema que nos está rompiendo la vida a todos, de todos lados, ¿entiende? Y cómo tratar de abordarlo justamente para evitar que los fascistas tengan el monopolio del tema de la seguridad. ¿Se entiende? Entonces, el que se calla en una reunión a la cual viene y donde estamos proponiendo con los vecinos, el que se calla por algo será porque está proponiendo una pelotudez total, ¿se entiende? A mí me pasó una vez una de las muchas veces que fue un cretino en mi vida, estaba en una reunión en una zona de Moreno donde había unos emprendimientos de autogestión, etcétera, ¿no? Y yo estaba ahí, bueno, en una reunión muy, muy interesante, y de repente un vecino tomó la palabra y dijo, los problemas que tenemos hoy en día es debido a la liberación de las mujeres, porque las mujeres no quieren quedarse en la casa, no quieren ocuparse de los hijos. Cuando terminó de hablar, yo tomé la palabra y bla, 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 Simone de Beauvoir y el feminismo. Cuando terminamos, viene una jovencita y me dice, qué lástima que hiciste esa cagada. Yo digo, ¿qué cagada? Dice, no, porque sabes, hace muchos meses que tratamos que este vecino venga a las reuniones y hace mucho que estamos tratando de hacer que él venga y que diga lo que quiere, pero que venga para tratar de incorporarlo. Bueno, eso fue una lesión de mi cretinismo occidental, ¿se entiende? O sea, justamente, el estar era eso, el estar es cómo nosotros podemos decir que está incorporado todo el mundo y entre todo el mundo por algo dirá lo que dirá, por algo dirá el otro, ¿se entiende? Y por algo alguno se callará, ¿no? Y es ahí donde hay que tener esta especie de posición, ¿no? O sea, donde, bueno, de última ser un cretino era también ser uno más del montón. Me molestó ser el cretino, pero bueno, es un poco eso, ¿no? O sea, no es el que se calla por oprimido, es el que en una situación donde efectivamente estamos tratando de abordar un tema, uno se va a callar. Y vos decís, Ahí va. si se calla, por algo será, por algo será, no vamos a forzar la mano, porque si hay varios que se callan,
no por nada se callarán, así que no vamos a forzar la mano porque por algo se callarán, ¿entiendes? Sí, que el silencio puede habilitar otra cosa, digamos, ¿no? Sí, Ahí va. de ya te habilita el hecho de tener que buscar más lejos, ¿entendés? De decir, entonces es ahí donde uno tiene que retener al colono que uno tiene adentro, decir, bueno, pero hay urgencia. No, la única urgencia es de tomar el tiempo, ¿verdad? De tomar el tiempo, porque quien crea lazos está haciendo el laburo, ¿verdad? Si vos creás lazos cagándote de hambre, estás haciendo el laburo a pesar de todo, ¿verdad? Si vos haces como hacen estos pelotudos de los humanitarios europeos que van a África y hacen bosta todo tipo de organización social, porque traen productos elaborados, porque traen leche condensada, porque te das cuenta, porque hacen campos de refugiados y sacan a la gente de sus bueno, ¿entendés? Hay que evitar eso. O sea, había que tomarse el tiempo de acompañar ese cagarse de hambre creando lazo y hay que aprender a hacer eso. Hay que Bueno, aprender. un poco. Hacemos eso, si nos estamos cagando de hambre en todos lados, digo, estamos tratando de hacer lo que podemos en las instituciones falladas en las que estamos, complicadas, difícil, ya está, ya nos está pasando, siempre estamos con la sensación de que algo falta, tenemos que cortar ese pensamiento y decir, es con lo que hay, ¿no es cierto? Con la potencia de lo que hay, con la potencia de lo que hay mucha potencia en lo que hay, ese es el problema. Un poco pasó en el movimiento asambleario del 2001, digo, ¿no? Obvio. Sí, hay que cortar la tristeza. Claro. Lo que desde mi punto de vista mató al movimiento asambleario, es de que querer encontrar soluciones. Y como no se encontraban soluciones, las asambleas se acabaron. Hay que cortar con la tristeza de mirar el mundo como lo mira un ingeniero. ¿Verdad? Bueno, Miguel, yo diría de que te vamos a dejar descansar, que es tarde, y que la idea sería, tenemos un encuentro más con vos el 15 de julio y trabajar al modo de un laboratorio si es posible. Ya hay ejemplos de sobra, ya viste. Y si siguiéramos hablando hay más ejemplos de sobra, es decir, no se trata de traer ejemplos, sino de poner el trabajo. Si podemos hacer esto, de profundizar en algunas situaciones, o casos, no casos, pero situaciones, ¿no? Cosas que nos preocupan, como ya hablamos de adolescencia, suicidio, infancias, juego, no sé, la cuestión de la pobreza, o sea, ya tenemos como mucho para traer, y si podemos trabajarlo al estilo del laboratorio, bueno, hablaremos nosotros a ver cómo lo podemos hacer, ¿te parece, Miguel? Sí, lo que habíamos acordado con Florencia era que, bueno, hay una fecha que no es muy cercana, pero bueno, más o menos es julio, hay una fecha de un próximo encuentro entre nosotros, y lo que teníamos ganas con Florencia es de ver si a partir de esta problemática teórica y práctica podíamos crear dentro de la escuela un pequeño laboratorio teórico y práctico para explorar estas pistas y tratar de construir algo. O sea, la cuestión es así, o sea, o la próxima vez será la próxima vez y bueno, cada uno aprovechará lo que aprovechará y yo aprenderé por sus cuestiones también y sus preguntas, qué es lo que efectivamente yo no entendí, ¿no? O queda la posibilidad, que de mi punto de vista me parece muy alegre y deseable, de que podamos en la escuela crear un grupo, no sé, de laboratorio social a partir de lo que hayamos trabajado entre nosotros, ¿verdad? Bien, eso sería la propuesta. Vamos a ver cómo nosotros estamos en un país desarrollado y avanzado. Dentro de 2 minutos será sábado y ustedes seguirán en el viernes atrasadísimos. Pero igual yo les cuento la anécdota porque no se van a salvar de la anécdota de lo que sería mi experiencia de la cobardía clínica. Como un clínico tiene mucha dificultad para no ser un cobarde, ¿no? Resulta que yo estaba trabajando en una clínica acá muy conocida, que es una clínica de lo que se llama el movimiento de terapia institucional, ¿no? Me habían pedido que vaya para tratar de hacer una especie, con Angelique, los dos trabajábamos para hacer una especie de formación, experimentación, bla, 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 bla. No funcionó para nada. Pero una vez yo quería explicar el asunto del silencio. Quería explicar el asunto de cuando no hay palabras.
Entonces yo conté una anécdota, la que les voy a contar ahora, es que cuando yo estaba preso, ¿no? Estaba en la cárcel del Chaco, que era ahí donde fue Margarita Belén, para los que conocen, etcétera, o sea, un horror, ¿no? Una cárcel terrible. Y yo pedí un poco a los compañeros cierta responsabilidad del PRTER, ¿no? Dije que yo quería ocuparme de los compañeros que habían estado destruidos en la tortura, para evitar el horror de darle un juicio moral al hecho de hablar o no hablar en la tortura, porque me parecía un horror, ¿verdad? Yo por suerte no había hablado, pero por suerte, porque capaz que hubiera durado media hora más, no sé, no se sabe, ¿verdad? Entonces yo me oponía a todo juicio moral de eso, y aparte como yo tenía ciertos estudios de medicina, de psicología, qué sé yo me proponía de decir, yo me voy a ocupar de los compañeros totalmente rotos. Pero roto no quiere decir alguien que habló un poco, roto quiere decir el que salió a lanchear, ¿se entiende? ¿No? O sea, el que había volcado todo, ¿no? Y llegaban a la cárcel rotos. ¿Cuál era una de las características que me habían impresionado muchísimo de esos compañeros que estaban deshechos? Era que esos compañeros no podían decir, si había sol, no podían decir hay sol, no podían decir más nada, ¿no? A tal punto que llegó un médico, y entonces, perfecto, un médico del PRT, perfecto, porque yo dije, bueno, yo que estaba en tercer año de medicina, cuarto año de medicina, mandaba la parte para tranquilizar a los compañeros, pero no sabía un pito yo, ¿verdad? Entonces llegó un médico y yo dije, genial, pero este médico estaba hecho bosta, había cantado todo, había salido a lanchear, y no podía ayudarme haciendo diagnósticos o proponiendo cosas. Y entonces yo digo, no podían decir en la clínica, ¿no? Cuando estaba contando la anécdota, y no me dejan terminar de mostrar ese punto, y dos psiquiatras, los dos en el mismo momento, una mujer y un hombre, saltan diciendo, pero eso está clarísimo, ¿no? Y yo no pude escuchar su explicación porque me puse a llorar. Me puse a llorar, me salieron lágrimas, porque para mí eso había sido un horror, una experiencia terrible, porque yo lo que quería era decir, no se puede destejer a un ser humano totalmente, en algún lado debe haber algo que queda, ¿no? Y estos dos cobardes, en vez de soportar la angustia de esta experiencia, en vez de escuchar lo que yo les estaba contando, de cómo un ser humano podía haber sido destejido casi al final, no pudieron soportar esta angustia, y como dos cobardes de mierda, los dos gritaron, pero está clarísimo, dijeron. Yo no quise escuchar, no pude escuchar qué era lo que estaba claro para ellos, pero para mí quedó como el ejemplo máximo de la cobardía del clínico que no puede mirar el horror que tiene adelante, ¿verdad? Que no puede mirar el horror que tiene adelante. Nunca supe lo que quisieron decir, nunca supe lo que quisieron decir y me cago en lo que quisieron decir. Pero hay un momento donde nosotros tenemos que poder saber que no tenemos nada para decir, que no podemos entender, que es incomprensible, que es impensable y que hay que bancársela, ¿verdad? Entonces, cuando yo decía, ¿no? O sea, con respecto a ese núcleo oscuro que el mundo colonial no soporta, no puede haber núcleo oscuro, ¿no? Todo tiene que ser traducible en racionalidad, en tratamiento, el ingeniero. Hay momentos donde no se puede ser ingeniero, donde hay que simplemente hacer como estos curitas, ¿no? Que miraban el horror y a mí me llamaba mucho la atención. Y no decían nada, ¿no? Y bueno, yo pienso que frente a un montón de realidades, si nosotros estamos en un momento de cambio de paradigma con respecto a la solución, con respecto, ¿no? Etcétera, un elemento ético fundamental y clínico es que tenemos que poder bancárnosla frente a lo absolutamente incomprensible. ¿Entiendes? Bueno, les conté la anécdota igual. Gracias. Bueno, gracias, sí. En el primer momento ya es sábado, así que... Nos vemos la próxima, Miguel, muchas gracias. Hasta la próxima. Chau, chau. Chao, hasta luego. Chao.